Magisteriales. Esta noche nos acompaña Luis Espino, él es experto en análisis del discurso, quien nos va a ayudar a entender cuál es este discurso de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Luis, gracias y bienvenido. ¿Cómo estás, Blanca? Buenas noches. Pues ha sido muy reiterativo estos bloqueos, estas marchas, estas manifestaciones, estos paros incluso de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que no son nuevos. Ya tienen varios años, me atrevería a decir, que desde que se promulga la reforma educativa en el país. Pero ¿cuál ha sido el discurso que ha mantenido la CENTE en contra de la reforma, en contra del gobierno, que pues nos ha llevado ya a estas múltiples afectaciones, que lo veíamos hace unos momentos, que incluso ya los empresarios han tenido un paro de 24 horas en Oaxaca? Pues sí, Blanca, ciertamente la CENTE es una organización que habla más a través de sus acciones que con las palabras. No es una organización que trate de persuadir a un público amplio, no es una organización que trate de sumar a la gente en general a su causa. Creo que ha mantenido una línea muy radical a partir de la aprobación de la reforma educativa. Sin embargo, como cualquier organización política, sí manejan una narrativa, sí tienen una historia en la que ellos aparecen como defensores, no propiamente de la educación, sino de toda una idea política de revolución social. Es un discurso que cuando uno lo analiza, se da cuenta de que está muy en la lógica marxista de la lucha de clases, donde hay una clase opresora, una clase oprimida, y ellos se asumen como defensores de esta clase oprimida. Es un discurso que recuerda mucho a los movimientos de liberación nacional de los 70, ¿no? en América Central y también en el sur de México. El maestro, ellos no lo ven como alguien que está al servicio del Estado, no es un trabajador del Estado, no es un trabajador al servicio de los niños o de la juventud, es un liberador de la clase social oprimida. Así manejan ellos la narrativa. Y el arma del maestro no es el fusil, no es un guerrillero. El arma del profesor es la educación, y ellos ven la educación como una forma para liberar al pueblo. Su misión, entonces, va más allá de lo educativo, es política y hablan de una revolución. Y ahí es donde está una de las grandes contradicciones del discurso, porque manejan un discurso revolucionario, pero en estos momentos sí son una organización que más bien es reaccionaria, que está oponiéndose a la verdadera revolución que tendría que ser el cambio educativo en México. Exactamente, tú nos decías, usan un discurso basado en valores respetables y se caracterizan también como portadores de esos valores, pero también hacen suyas las demandas de la sociedad para legitimar su movimiento, pues. Hacen suya una narrativa que sí resuena entre muchos sectores de la sociedad, que es restarle legitimidad al Estado y al gobierno. ¿Por qué? Porque lo consideran corrupto, lo consideran opresor, y creo que en ese sentido sí hacen eco de esta relación ambigua que los mexicanos tenemos con la autoridad. La autoridad hoy no puede ejercer la fuerza, no puede ejercer la fuerza legítima de la ley y del derecho en contra de la CENTE, justamente porque la sociedad tiene una relación ambigua con la ley y con el orden, ¿no? Claro. Entonces, si la sociedad estuviera claramente apoyando al Estado y le diera la legitimidad para actuar, el Estado lo haría. Pero justamente la CENTE se aprovecha de esa fisura, de esa brecha que hay entre lo que los mexicanos decimos que queremos, la ley, el orden, la legalidad, y lo que realmente ocurre, que es que no consideramos al gobierno como poseedor al 100% del monopolio legítimo de la fuerza. Este discurso que maneja la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en la que incluso pues ya se sientan con gobernadores, ya se sientan con el secretario de Gobernación, este discurso es el mismo que manejan, por ejemplo, en sus protestas o cuando los vemos cerrando, paralizando Paseo de la Reforma, dando también un discurso bastante agresivo contra el gobierno federal y en contra de la reforma educativa. Sí, es muy consistente y es muy interesante porque es un discurso que utiliza dicotomías, ¿no? Ellos dicen que contra los toletes ellos ponen los libros, que ellos hablan de lo que ellos defienden como un consenso, como que la reforma debería consensarse, o sea, someterse a votación. Y cuando no es así, ellos hablan de autoritarismo, de represión. El maestro es un héroe que
no corresponde, según ellos, a lo que los medios que están al servicio del Estado en una campaña de desprestigio. Ellos hablan del maestro desprestigiado. Y algo bien importante, Blanca, en su discurso, para ellos la palabra evaluar significa discriminar. Claro. Para ellos la evaluación tiene un componente discriminatorio, porque dicen, no puedes evaluar igual a un profesor de un estado pobre como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, que al profesor de Nuevo León, al profesor de la Ciudad de México. Y para ellos, en esta narrativa, la evaluación pareja significa una forma de discriminar al que no tiene las herramientas para prepararse, para capacitarse y que hace su trabajo magisterial en condiciones muy desventajosas. Luis, pero no estarán manejando un doble discurso en el sentido de ellos están luchando por mejores condiciones laborales para los maestros, que evidentemente, dicen ellos, argumentan ellos, derivará en una mejor calidad educativa, pero en varios estados del país como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, pues están dejando a los niños sin clases. Sí, definitivamente hay una contradicción fundamental y eso explica que no tengan más apoyo social, que de hecho el apoyo social mayoritariamente está en su contra. La cuestión ahí, tienes toda la razón, es un doble discurso. De hecho, los actos violentos en los que participan ya no tienen nada que ver con la defensa de la educación. Ahora, es un doble discurso para un sindicato, pero no es un doble discurso para un movimiento político radical. En eso su discurso está congruente, porque ellos lo que buscan, al final de cuentas, con la lucha de clases, con toda esta idea de derrocar al Estado, es destruir el orden social existente. Suena fuerte, pero ese es el fin último de un grupo de corte socialista como el discurso que ellos manejan, es que este orden es injusto, el Estado es ilegítimo y que entonces los trabajadores, el pueblo, se tiene que sumar para tomar el poder y directamente ejercer el poder, la dictadura del proletariado. Con base en esto que nos dices, la educación es la única arma del pueblo, dicen los de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Sí, ellos creen que el pueblo está adormecido, que el pueblo debe liberarse, debe despertarse, y para ellos la educación es un medio, no es un fin. Su fin no es educar a los niños. La educación es un medio para derrocar a ese sistema injusto. Entonces, como grupo radical, es consistente su discurso. Como sindicato que supuestamente busca mejoras laborales, mejoras en las escuelas, mejoras en el sistema educativo, creo que ahí las contradicciones están a la vista de todos. Tú nos has dicho a lo largo de estas intervenciones que has tenido todos los martes y que nos ayudas a analizar el discurso de los políticos en Estados Unidos, en México. Te quiero preguntar, siempre nos has dicho que la calidad moral de un político tiene que ver mucho y tiene que respaldar las cosas que dice. En el caso de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, hemos visto que muchos de sus líderes pues sí están luchando contra la reforma educativa, contra la mejora en la calidad educativa, pero también hemos visto y se han filtrado información referente a que sus hijos mismos pues no están en en educación pública, que la educación que reciben los hijos de estos líderes sindicales, de estos líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues son educación privada. Esto es, la calidad moral del discurso de los de la CENTE es equiparable con la calidad de su discurso. No, se cae por el suelo. Ahora, como un buen movimiento político radical de masas, lo que he notado de la CENTE es que no hay un solo liderazgo visible, un solo portavoz, como que tienen también, está descentralizado el mando, digamos, claro, en secciones de acuerdo con los estados en donde operan, y eso hace que no sea reconocible un solo portavoz, un solo liderazgo. Eso yo creo que diluye mucho el discurso. También he notado que su forma de comunicación es anticuada porque no se les ve mucha presencia en redes sociales. Uno revisa su cuenta de Twitter, por ejemplo, y las actualizaciones se dan cada mes, cada 3, 4 semanas, y lo que hacen es subir el boletín, claro, y suben la foto del papel del boletín, ¿no? O sea, sí tienen una forma de comunicarse pues un poco anticuada. Yo creo que eso hace que uno no distinga, claro, a un líder en particular, como era antes el sindicato con el Bester Gordillo, que sobre ellas iban todos los reflectores, y ahí se podía ver muy claramente las contradicciones. Perfecto, Luis Espino, gracias por estar esta noche con nosotros. No, al contrario, mil gracias. Nos vemos el próximo martes.